Las declaraciones del polémico exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que realizó la jornada este pasado día jueves en Cochabamba, han generado una serie de reacciones por parte de los mismos oficialistas, en este caso un diputado del Movimiento Socialismo, Rolando Cuéllar, de Santa Cruz. El diputado ha expresado su preocupación sobre declaraciones que vamos a escuchar a continuación del exministro, que por una parte cuestionaba seriamente el trabajo de los parlamentarios del MAS en esta legislación. Falta de formación política e ideológica para poder defender al gobierno, defender sus proyectos de ley, y que han calado hondo, han generado una reacción. Además de ello, de una serie de factores, hablando de defender la democracia contra los golpistas, además de hablar de un ejército de Evo Morales que dura de aquí 50 años. Todas unas declaraciones que han generado también reacción en el interior del MAS. Vamos a escuchar, vamos a recordar qué decía el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Ahora, compañeros, tenemos que hacer precalentamiento para las marchas. Tenemos que hacer precalentamiento para ir a defender nuestro gobierno donde sea necesario. No podemos perder. Y por eso hay que prepararse para las batallas que vienen y que nos está declarando la derecha. Ahora tenemos dificultades porque nuestros compañeros en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, no tienen la suficiente formación política e ideológica para dar la cara, para salir a las calles, para ocupar una trinchera, para pelear una ley. Aquí, compañeros, vamos a formar el nuevo ejército de Evo Morales para los próximos 50 años. Aquí vamos a trabajar de día y de noche. Que no duden los golpistas, los comiteístas, los camachistas, los mesistas, estos crápulas que odian a la patria, que no duden, que no van a volver a gobernar mientras... Sin duda alguna, la parte donde critica, cuestiona el trabajo de los parlamentarios, la falta de formación que tendrían en el tema político ideológico para defender al gobierno, ha provocado la reacción del parlamentario Rolando Cuéllar, diputado de Santa Cruz, quien ha llamado escoria de la humanidad a Juan Ramón Quintana, y otra serie de calificativos, haciendo de recuerdo de que gracias a ellos, a estos parlamentarios que pusieron la cara, él pudo salir de su escondite, dice, en la Embajada de México cuando estuvo el 2019. Escuchemos qué decía el diputado oficialista Rolando Cuéllar. Bueno, nosotros queremos decirle a Juan Ramón Quintana que él es la escoria del movimiento al socialismo y de la sociedad. Queremos decirle a Juan Ramón Quintana dónde estaba el 18 de octubre del 21 de diciembre. Gracias a estos parlamentarios, a estos asambleístas, el señor Juan Ramón Quintana por lo menos lo vemos en Cochabamba gracias a nosotros, porque quienes recuperamos la democracia, cuando él se escapó cobardemente en una embajada, fue a esconderse a ver si ganaba o no ganaba el movimiento al socialismo. Y el señor Juan Ramón Quintana no tiene moral, él es un cobarde que no tiene sangre en la cara para estar cuestionando en esta gestión. Nosotros rechazamos contundentemente las declaraciones de Juan Ramón Quintana. Él no es voz oficial del movimiento al socialismo. Acá el gobierno nacional no va a permitir ningún ejército que esté convulsionando como el señor Juan Ramón Quintana. Vamos a cambiar de información y vamos a tratar el tema de las Londras. Este caso que nos afecta también, o nos ha afectado a colegas periodistas, amigos de comunicación que fueron parte de una serie de agresiones, de secuestros, atentados a la libertad de expresión, atentado a la integridad física junto con policías y con otros civiles, productores, que hace semanas atrás ingresaron a hacer una inspección al lugar y fueron agredidos. Ya han pasado 21 días.
Ustedes han visto las imágenes reiterativas ya de lo que pasó. Esta jornada, la Asociación de Periodistas, a la cabeza de Roberto Méndez y otros periodistas, parte del directorio, se reunieron con el comandante departamental de la policía para pedir avances, para pedir resultados, detenidos de personas que ya están identificadas, que están con orden de aprehensión, pero que sin embargo esto no avanza, ¿no? Y genera una serie de incertidumbre, de injusticia, porque han pasado muchos días y no hay resultados. Vamos a ver esta nota cuando nuestros colegas periodistas se reunieron con el comandante pidiendo justicia, pidiendo avances en esta investigación. ¿Cuál ha sido el objetivo? El primer objetivo es pedirle el esclarecimiento en el caso Las Londras, ustedes saben, el secuestro de 6 periodistas que fueron vejados, torturados, igualmente 4 policías y también otros ciudadanos, porque acá no hay ni altercado ni susto, como dijeron inicialmente. Aquí hay un delito y la aparición de esta acta que firmaron tanto policías comunarios como policías periodistas y comunarios con los encapuchados, bajo presión, bajo coacción, llega a constituir un elemento importante en la configuración del delito de secuestro. Artículo 334 del Código Penal. El que secuestrare a una persona con el fin de obtener rescate o una indebida ventaja o concesión para sí o para otro como precio de la libertad de la víctima será sancionado con pena de 5 a 15 años de presidio. Estamos hablando acá de cuál era se cumplió la primera parte del elemento constitutivo, la privación de libertad. Se cumplió la segunda parte, que es obtener una ventaja para ellos. ¿Por qué razón? En el acta dice que los comprometen a ellos de que nunca más van a volver a esa zona donde se produjo el incidente. Les conviene a ellos que los encapuchados armados que cometieron este delito sean capturados y de acuerdo a la normativa vigente pasen a la cárcel como corresponde. El colega periodista Roberto Méndez, quien es representante de la Asociación Departamental de Periodistas de Santa Cruz, decía que están buscando ampliar esto que pasó al delito de secuestro, que se investigue porque se configuraría unos hechos importantes, elementos que podrían darse, configuraría el tipo penal de secuestro. A esto el fiscal Iván Quintanilla, quien está llevando adelante este caso, esta investigación, ha salido hoy al paso a decir de que están investigando, están buscando resultados, están comprometidos a buscar esclarecer este hecho, pero que sin embargo no se adecúa lo ocurrido al tipo penal de secuestro. Además de ello, ha comprometido resultados que están investigando y que van a dar con los responsables de este hecho que atentó contra la vida e integridad física, no solamente de periodistas, sino también de policías y otros civiles. Como reitero, objeto de no perjudicar los antecedentes y estas personas se ponen a buen recaudo, son varias personas, de igual manera se está haciendo la ampliación contra otras personas, se ha hecho todas las directrices de investigación y en base a ese resultado el Ministerio Público en forma objetiva verá. Como reitero, objeto de no perjudicar los antecedentes y estas personas se ponen a buen recaudo, son varias personas, de igual manera se está haciendo la ampliación contra otras personas, se ha hecho todas las directrices de investigación y en base a ese resultado el Ministerio Público en forma objetiva, veraz y contundente va a llegar a la verdad histórica de los hechos. A mi modesto entender, el delito de secuestro tiene una figura muy importante que es la recompensa o pedirle un monto de dinero. En esa situación no se configura el hecho, porque para que haya un delito tiene que haber la acción, la tipicidad, la antigüedad y la culpabilidad. En el delito de secuestro tenemos la teoría del INVE, pero si entramos más allá no vamos a entrar a la información que es más teórico, entonces no se adecua el delito de secuestro, porque no se ha pedido recompensa o un monto determinado. Ahí está la privación de libertad, pero tampoco no vamos a descartar esta figura jurídica. Con el avance de la investigación vamos a ver, se va a tomar las declaraciones correspondientes. Eran 4 mandamientos de aprehensión, se ha ampliado para 2 personas más, se ha ampliado la denuncia para otras personas y se sigue investigando. Tenemos copia legalizada, tenemos el nombre y apellido, el número de carnet de identidad, su firma, su huella, y en base a esa situación el Ministerio Público ha hecho requerimiento tanto al CEGIP, CEDESI, para identificar a estas personas que han firmado el documento. Es un grupo numeroso donde han firmado, donde existe esta acta, está un notario de fe público que ha plasmado esta acta en un protocolo
y en base a esa situación se va a citar también a esas personas. La abogada Raquel Guerrero, representante de uno de los periodistas afectados, agredidos en Las Londras, ha cuestionado el trabajo del Ministerio Público porque no hay aprehendidos a la fecha, pese a ver las órdenes de aprehensión, de estar identificados, y principalmente cuestionando el por qué no se investiga al director departamental del INRA ya en calidad de investigado, no como testigo. Esto por los desdoblamientos de los celulares, todo lo que se ha encontrado en el móvil de esta autoridad del INRA, además de algunas versiones de que él ya habría ido al otro día de lo sucedido hasta el lugar y había compartido con estos secuestradores o estos agresores identificados en esta propiedad Las Londras. La abogada Guerrero pide que se aceleren estos hechos y que se incluya en calidad de investigado al director departamental del INRA, el doctor Adalberto Rojas. Ha emitido incluso 4 órdenes de aprehensiones que lamentablemente ya pasó bastante tiempo y quedaron sin ser efectivas, porque ya eso es trabajo de la policía, ejecutar esas órdenes de aprehensión. A la fecha no tenemos ningún aprehendido en este caso. Pero en esas 40, 50 hojas se puede ver claramente de que él sí conocía a algunas personas con las que tienen mandamiento de aprehensión, obviamente, eso más, que son los líderes de los grupos armados. Considero que sí, el Ministerio Público es su obligación realizar la ampliación de la denuncia de oficio y citarlo a declarar en calidad de denunciado al director departamental del INRA. Eso es lo más ilógico, ¿no? Porque les hacen firmar un documento después de torturarlos, después de pisotearlos, después de amedrentarlos, les entregan las armas y les entregan las cámaras todas baleadas y les hacen firmar un documento entre partes, un acta entre partes, compromiso. Por un lado están las comunidades que se creen dueñas de los predios y siendo que esos predios están con una resolución como tierras del Estado y es obligación del INRA proteger y cuidar los predios que son del Estado, por un lado. Y por otro lado, los periodistas y los policías se comprometen a no volver a ingresar a los predios, en lo cual supuestamente ellos son los dueños. Y esta falta de justicia a 21 días de lo ocurrido en Las Londras también genera algunas reacciones de impotencia, ¿no? De cómo está la justicia, de cómo avanzan unos casos, otros no, se pone denuncia para unos casos, para otros no. Fue lo sucedido esta mañana en la Fiscalía por parte de la reacción de un periodista, un colega, Milton Montero, quien al ver al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, interponer una denuncia por otro caso, por el tema del paro indefinido, por la gente que ponía cascotes, echaba arena, echaba tierra para bloquear, fue consultado por el periodista increpado, ¿por qué no también piden o plantean denuncias contra los periodistas secuestrados, contra los policías, contra los civiles que también fueron parte de esta agresión en Las Londras hace semanas atrás? Vamos a escuchar qué pasó en este incidente, en cómo se increpaba al ministro que evitaba responder sobre esta consulta de pedidos de justicia con respecto a lo sucedido en Las Londras, en el municipio de Guarayos. Yo soy el ministro de la pala, el pico y la tecnología y mientras esté mi responsabilidad, las carreteras, la red vial fundamental, voy a hacer respetar los derechos de todos los bolivianos por el que se paga los impuestos. ¿Qué va a pasar con esos colegas? ¿Qué más hay que preguntar? No, ministro, por favor, respóndanos. Usted dijo que muchas gracias. Usted me dijo que habían ahí personas complotando por un golpe de Estado periodistas. Ministro. Son delitos penales y que alcanzan de 2 a 8 años por, obviamente, secuestrar a un dignatario del Estado. Pero han secuestrado a periodistas, pues, ministro. Han secuestrado a periodistas, ministro. Estamos haciendo la denuncia correspondiente, ¿no? Ministro, han secuestrado a 7 colegas periodistas y hasta ahora no hay ningún detenido, ministro. No hay ningún detenido, ministro. De investigación. La oposición política también se ha pronunciado al respecto de este caso Las Londras.
La diputada María René Álvarez ha pedido la renuncia del director departamental del INRA, el doctor Adalberto Rojas, porque estaría comprometido seriamente en esta investigación y en una relación de favorecimiento a quienes agredieron a los periodistas, policías y civiles en Las Londras, en el municipio de Guarayos. Y esta es la clara muestra de que él ha confesado ser parte de todos los actos que se llevaron a cabo en esta localidad de Guarayos, en esta propiedad Las Londras. Lamentablemente, hasta la fecha no hay ningún denunciado, no hay ningún evidenciado y tampoco no hay ningún citado a declarar y menos ningún encarcelado. Nosotros pedimos la destitución inmediata de Eulogio Núñez, que es una necesidad además para que este proceso sea transparente. Por otro lado, a confesión de partes, relevo de pruebas. Núñez debe ser cautelado preventivamente por los delitos por sus propias declaraciones. El seguimiento que nosotros hemos realizado ha demostrado y hoy por hoy es un claro ejemplo de que aquí hay un complot y hay una planificación desde el gobierno central, desde el INRA, desde la ABT, desde el Ministerio del Gobierno, desde la Fiscalía y la Policía, que lamentablemente causan todo este tipo de incertidumbre en nuestro departamento, especialmente el departamento de Santa Cruz. El diputado Daniel Rojas del MAS también se refirió a este tema y dijo de que comparte que se investigue profundamente al director departamental del INRA, en este caso Las Londras. Sin embargo, no comparte los pedidos de destitución porque primero se debe esperar que se investigue, haya resultados que puedan comprometer a la autoridad departamental del INRA en Santa Cruz. Claro ejemplo está del que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, el Gobierno Nacional no se está inmiscuyendo en este tema de las investigaciones. Fruto de ello es que le han decomisado el celular al director departamental de INRA y han hecho su respectivo desdoblamiento. Entonces yo creo que eso indica de que de alguna manera el Ministerio Público está haciendo su trabajo. ¿De estar implicado no va a ser protegido por el MAS? No, de ninguna manera. Quien ha cometido delitos tiene que responder. Pero aquí hay algo, ¿no? Estaban en tierras fiscales, no estaba en una propiedad privada. Yo creo que hay varias situaciones. El director departamental de la INRA tendría que transcurrir donde el gobierno es dueño de esa tierra, ¿no? Entonces, no tergiversemos. Muchos decían que eso era propiedad privada. Falso, ¿no? Nosotros respetamos la investidura que tiene cada diputado nacional, pero aquí hay que dejar que haga su trabajo el Ministerio Público y las autoridades llamadas por ley. Nosotros podemos decir como diputados nacionales que no se va a socapar a nadie. Aquí ha habido delitos dentro de del caso denominado Las Londras. Cambiamos totalmente la información y vamos a hablar de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Finalmente se logró conformar las comisiones, se pusieron de acuerdo, 12 comisiones, la presidencia, además de 37 comités que son parte de un acuerdo entre las tres fuerzas políticas, llámese el MAS, Creemos y también Comunidad Ciudadana. Vamos a ver cómo quedaron conformadas estas comisiones que luego de mucho debate, de muchos cuestionamientos, finalmente se pusieron de acuerdo para la legislatura 2021-2022. Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. Presidente, diputado Juan José Jauregui. Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. Presidente, diputada Lidia Tupa Zelaya. Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas. Presidente, diputado Omar Yucra Santos. Quienes estén de acuerdo con el proyecto de resolución camaral que conforma las comisiones y comités para la legislatura 2020-2021, sírvanse levantar la mano. Informe, diputada secretaria. Más de 2/3, hermano presidente. Estoy viendo unanimidad. Sí, más de 2/3, correcto. Sí. Correcto, queda conformadas las comisiones y comités para la legislatura 2020-2021. Hemos consensuado, por supuesto, entre las tres bancadas y se han respetado las listas presentadas por el bloque de minoría y obviamente se ha consensuado con el bloque de mayoría.
Vamos a la última pausa de este informativo y cuando retornemos, un escándalo en el municipio cruceño ha desatado un concejal de UCS y esto involucra al propio